La pregunta, y se la vamos a hacer al legislador kirchnerista porteño Gabriel Fuchs, que fue durante muchos años el titular de Cascos Blancos, hoy es vicepresidente del bloque kirchnerista en la legislatura. Y le pregunto, Fuchs, ¿qué mitos tenemos hoy en la Argentina? ¿Qué palancas de entusiasmo fuerte para arrastrar a buena parte de la población, para tratar de romper cierta mala onda, cierto anuncio de catástrofe permanente? Por ejemplo, el periodista Luis Majul directamente en el Cronista Comercial pregunta ¿cuándo chocamos? ¿No? Ya está dando por cierto que vamos a chocar, hay que ver en qué momento se produce ese choque de la Argentina, o González Fraga, que en su momento acompañó al doctor Alfonsín en una fórmula presidencial que habla de un final anticipado, y algunos medios y otros políticos de distintas oposiciones que tratan de hacer equivaler a Cristina Fernández con Isabel Martínez de Perón, como que acá se viene la noche. ¿Qué se le ocurre a usted desde el kirchnerismo, desde el peronismo, que se puede generar y construir para seducir, ampliar mayorías y avanzar en esta historia? Bueno, primero que esto que se está diciendo desde el año 2009, que se viene repitiendo, estamos en el 2014, ¿no? Después del conflicto del campo, ese apocalipsis ya estaba pendiente en casi todos los analistas políticos, por lo menos los intencionados. Un comentario con respecto a González Fraga: parece complejo que alguien que se dice originario del radicalismo compare la situación de la caída o eventual corrimiento del doctor Alfonsín con la situación actual, y casi lo compare con fruición y como si estando contento, no se termina de entender, porque involucra el factor dólar en ambos casos. Me parece muy triste y espero que muchos amigos radicales que lo hayan escuchado por lo menos lo condenen. Con respecto a cómo estamos, yo creo que lo que viene tiene que ver con lo que es ahora. A mí me parece que hemos tenido 12 años donde se cambiaron muchas cosas en el debate político argentino, 12 años donde se cambió también una forma de volver a ver el Estado, después de que el Estado, desde casi, por lo menos el 76 hasta acá, había sido denostado absolutamente, había sido puesto como el mal de los argentinos. Una de las cosas que hemos recuperado y que nos permite pensar el futuro, ¿no?, que nos permite visualizarlo como un presente estancado, es el rol del Estado. Es el rol del Estado. Ayer se presentaba el libro de una muy amiga, querida diputada nacional, Mara Brauer, y estaba Alberto Silioni, y Alberto Silioni decía algo que también tiene que ver con los mitos que preexisten, ¿no?, donde parece que en el pasado la inclusión escolar era mayor que ahora, y las cifras dicen todo lo contrario. Parece que en un pasado ideal, en un pasado reconstruido solo para ennegrecer un presente, que por supuesto no es maravilloso ni nada que se le parezca, es el presente. Tenemos en claro que hay un montón de problemas, un montón de situaciones y un montón de estancamientos de energías que estaban liberadas, que ahora están estancadas. Yo tengo claro eso también, y que siempre es necesario un segundo relanzamiento de un momento político histórico, que también es necesario un saneamiento de un momento político histórico. ¿Y usted dónde ve que muchísima gente percibe que algo cambió en ese rol del Estado presente, rompiendo con la historia del liberalismo y de cierta derecha en la Argentina? No, lo veo en muchísimas cosas. Lo veo, por empezar, en la cantidad de jóvenes que están saliendo de la matriz. Hay toda una generación entera que ha vuelto a pensar que puede hacer carreras técnicas, por ejemplo, para incorporarse a alguna lógica productiva, más o menos en el formato en que tenemos ahora o en el formato que irán a desarrollarse. Lo veo también en el reverdecimiento de la cultura argentina en todos sus aspectos. Lo veo también en una generación que entró a la política y que seguramente, que hoy tiene entre 25 y 30 años, y que seguramente será una dirigencia que entró a la política con esta lógica del Estado. Yo tengo claro, insisto, que no es que estamos en el mejor de los mundos, que estamos atravesando seguramente situaciones conflictivas. Creo que hay un futuro en que la democracia nos da la lógica de un futuro cada 4 años o cada 2 años, y que las elecciones que vengan van a replantear toda esta discusión. Yo no veo a nadie, y no creo que puedan hacerlo, que quiera gobernar sin incorporar estas cuestiones. O lo hace en contra, o sea, la incorpora a su razonamiento, o lo hace en contra de esta visión de que el Estado es un homologador social y que es algo que tiene que ver con que no se puede gobernar mirando Recoleta si no se piensa también en Catamarca al mismo tiempo, ¿no? Fuchs, acá tengo un tuit justamente de una tuitera, bloguera, Ultra K, que se llama Eva Rowe,
que dice: cualquier kirchnerista en fórmula presidencial acompañado por Leopoldo Moró como vicepresidente gana a la interna. Bueno, le hago escuchar este tuit como disparador. Hay cierto debate dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. Los otros días nos decía fuera de micrófono un militante político: de 1 a 10 yo apoyo 7 al kirchnerismo, 2 estoy en contra y una me queda ahí más o menos. Igualmente, en ese contexto, me miran como sapo de otro pozo, no me integran. ¿Cómo se hace para construir desde el kirchnerismo la posibilidad de recuperar el 54% y que, bueno, radicales, gente de izquierda, socialistas, demócratas cristianos, digamos, un frente amplio, fuerte, potable, con energía, con creatividad, pueda llevar adelante un proceso histórico? Porque, bueno, el gobierno tiene, por ejemplo, enfrente a la mayoría de los grandes medios, buena parte del establishment nacional le juega en contra y anuncia esta catástrofe. ¿Usted siente que también el kirchnerismo expulsó gente? Sí, sí, absolutamente. Creo que tenemos que ser críticos en eso. Creo que tuvimos una etapa de mucha inclusión de sectores y después en algún punto dejamos de ver que había sectores que podían tener matices y hemos sido sectarios probablemente, posiblemente del 2011 para acá, pero la verdad es que no quiero decir frases hechas, pero la inclusión social es el primer parámetro de inclusión política. Eso es así y eso significa que el acento principal no estuvo en la construcción de una articulación política, sino que estuvo en la construcción de una articulación social durante todo el tiempo. Ahora es cierto también que del 2011 para acá hubo alguna lógica que fue cerrando las puertas. Es una lógica que debe volver a abrir. Yo creo que vamos a vivir un periodo de mucha movilidad política, con algunos datos negativos y algunos datos positivos también. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los que en su momento acompañaron lo que fue el 2009, 2010, 2011, que fue el momento, yo creo, de máxima expansión de algunos elementos democratizadores de la vida nacional y de muchos elementos de inclusión política, como fue, por supuesto, la recuperación social, quiero decir, la recuperación de la CFJP, el tema de la jubilación, vieron con mucha simpatía, acompañaron, luego sintieron que no tenían un canal del cual hacerlo. Creo que lo que viene, la movilidad, va a reconstruir mucho la idea de coalición política. Nadie va a poder gobernar el país si no entiende esta cuestión. Nadie va a poder gobernar con esta idea de rol del Estado y con esta idea de inclusión si no amplía nuevamente la base de sustentación. De Fuchs, usted hacía referencia a la presencia del Estado, a la politización. Sin embargo, el panorama que se presenta de cara al 2015, los candidatos hoy que están en la grilla como los más favorecidos, hablo de Scioli, hablo de Massa, hablo de Macri, o algún candidato que emerge del Faunen, no se caracterizan ni por el carácter politizado de su discurso, en el sentido positivo del término, y al mismo tiempo, después de casi 12 años, o va a tener 12 años, el Frente para la Victoria no tiene un candidato que refleje exactamente lo realizado en estos 12 años, teniendo en cuenta que Scioli es alguien que sí pertenece al Frente para la Victoria, pero que hay una opinión generalizada que es una expresión dentro del Frente para la Victoria diferente a lo que han expresado Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿Cómo explica esto? Bueno, primero sí que hay candidatos del Frente para la Victoria, y si bien las encuestas hoy parecen no reflejarlo, el Frente para la Victoria, y preguntado de esta manera, sigue manteniendo un 30-35% de los votos, preguntado por el Frente para la Victoria y referido a Cristina Kirchner. Entonces el Frente para la Victoria tiene a Agustín Rossi, tiene a Randazzo, tiene a Uribarri, tiene a Julián Domínguez. Tiene a Tayana, por el lado del movimiento Evita. Hay una lógica que empezó recién a mover. Yo creo que todavía es muy pronto. Yo creo que va a haber un reflejo de lo que significa los que todavía hoy elegirían a Cristina en estos candidatos cuando empiece a circular un poco más claramente y cuando la competencia interna permita con claridad visualizar. Ese es un aspecto del tema. Yo creo que esta competencia, presentada como una competencia de derechas a la que estamos asistiendo, es una competencia que está instalada de esta manera porque todavía no estamos en tiempo electoral. Entonces, claramente no. La otra cuestión es, en el caso de Daniel Scioli, bueno, Daniel Scioli ha planteado y viene posicionándose, puede inspirar alguna desconfianza o no esta situación,
pero posicionándose como alguien que va, sí o sí, a convivir con lo que el kirchnerismo hizo, y convivir con lo que el kirchnerismo hizo estos 12 años es muy difícil solo convivir, es decir, por ejemplo, ¿cómo sería convivir con lo que el kirchnerismo hizo y tener una idea de libre mercado puro o de privatización de las empresas del Estado que fueron en su momento vueltas a estatizar, como el caso de YPF, Aerolíneas? Es medio complejo eso. Yo creo que eso es un debate que él tendrá que ir aclarando, pero vuelvo a lo que dije antes. Me parece que el kirchnerismo hoy sigue siendo una fuerza mayoritaria, lo que representa a Cristina, que se va a expresar en algún candidato, al que Cristina luego terminará apoyando, y que estamos en un 35%, que es un piso muy fuerte para una primera vuelta en la Argentina. Yo tengo, a diferencia de muchos, la idea de que la elección no se va a definir en una segunda vuelta, que los candidatos de la derecha van a estar atomizados por muchos motivos, no van a lograr conciliar entre Macri, Massa y posiblemente unen, va a dispersarse y va a tener algún candidato y algún sector que termina apoyando posiblemente a Macri. Pero yo creo que todavía hay unas fuertes condiciones para que en primera vuelta se dé un triunfo político de una continuidad del proyecto que estamos planteando. Gerardo hacía referencia a todo el clima que se ha ido vertebrando en estas últimas semanas, en donde la idea del ciclo, no solamente del ciclo, que eso ya viene de mucho antes del fin del ciclo, sino el hecho de la posibilidad de adelantamiento de elecciones, en fin, una serie de cuestiones de castigo al proyecto kirchnerista que de alguna forma trataría de repetir lo que se hizo con Alfonsín y el intento después de volver a posiciones en noviembre del año pasado fue igual. En noviembre contaban en días la salida del gobierno, en noviembre tuvimos la insurrección policial en todo el país y tuvimos golpe de mercado. Cada 6 meses buscan a ver cuánto el cuchillo penetra, y la verdad es que no logra penetrar, ¿no? El gobierno quedó herido con la devaluación, todo eso, nada fue gratuito. No, por supuesto. Y también es cierto que la situación económica no es la misma situación económica que hace 2 años, y también es cierto que hay alguna complejidad y hay un debate sobre la cuestión del salario, todo eso es cierto. Ahora, lo cierto es que cada vez que dan por sentado, y yo creo que las condiciones de noviembre, diciembre y enero fueron mucho más complejas que estas, de alguna manera, la debilidad que los medios querían reflejar en el gobierno era mayor a la que hoy quieren plantear. La presidenta sigue, de hecho, además, la temática de los fondos buitres ha planteado un crecimiento nuevamente de la responsabilidad y de la imagen que la presidenta tiene como conductora de un país que se planta frente a esta situación. Yo no veo, y no creo que suceda, que este ataque mediático no sea más que otra vez esos pequeños cuellos de botella que cada 6 meses quieren para condicionar, y también para condicionar a los otros candidatos. Porque no es solamente porque el gobierno se va a ir, el gobierno no se va a ir. Yo no creo que eso suceda, pero es para condicionar a los otros candidatos. Eso está también en el carácter genético-político de Cristina Fernández, que no se baja del caballo de ninguna manera, ¿no? No se baja porque yo creo que además la mayoría de la población no está dispuesta a que haya un golpe de estas características. Es decir, un golpe mediático con corrimiento del dólar, con ahorcamiento de la economía. Digamos, los políticos, los líderes, los que marcan diferencia, y en este sentido yo rescato en este terreno a Cristina Fernández. Recuerdo cuando falleció Néstor Kirchner, y bueno, ella estuvo al pie del del cañón dirigiendo el país en su momento más difícil de su historia personal, mientras también ahí Rosendo Fraga hablaba de Isabel Martínez, de pero Perón. Hubo insisto, del 2009 para acá hubo unas 10 veces, lo que pasa es que son tantas que se han reiterado que ya nos olvidamos, donde parecía que ese fin de semana se producía un proceso de adelantamiento de elecciones, esto no ha sucedido, no va a suceder. El gobierno no está en esa situación, estamos pasando una situación compleja, eso es así, porque está claro también que hay un ataque externo y también hay actores internos del mercado que están especulando permanentemente con agrandar su margen de ganancias y achicar la situación de control que el Estado está teniendo sobre él. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de su historia política personal? Yo empecé a militar muy joven, en los años 70, en el Viva Nacional Buenos Aires, y el ámbito de politización, entre el año 72 al colegio secundario, en un momento de... En pleno retorno de Perón. Éramos muy chicos, pero el Nacional Buenos Aires es un colegio politizado en sí mismo, y eran años muy politizados. Primer año 72. Sí, Perón volvió en noviembre del 72. Claro, y además todo... ¿Fue a Ezeiza? No fui a Ezeiza, no me dejaron. Tenía 13 años y me impidieron. Pero igual, además, me ligué a grupos de izquierda en aquel momento. El colegio tenía
más o menos unos 500 militantes, que era una cosa así que uno no lo puede entender ahora lo que era. Así que mi militancia originaria fue ahí. Después, en la época de la dictadura, yo ya en la época de la dictadura mantuve un hilo de militancia, y hacia los fines de la dictadura militar, los 80, me incorporé muy activamente a todo lo que eran los movimientos de resistencia política a la dictadura, a la militancia juvenil. Esa militancia juvenil se extendió hacia los principios de la democracia, vinculado a lo que era el peronismo revolucionario, básicamente. Bueno, de ahí hasta acá está claro que el camino ha sido muy largo. ¿Y cómo fue su etapa durante el gobierno menemista? Es una etapa contradictoria, debo decirla. La primera etapa nosotros votamos a Menem, acompañamos. También fue un momento muy complicado porque los actores que estábamos vinculados al peronismo revolucionario en aquella época nos vimos muy divididos en el tema de lo que era la conducción ligada a Montoneros y la ¿Está etapa vinculado esa. a Unamuno esa etapa? Sí, más o menos, digamos. Ajá. Eso fue la Juventud Peronista Unificada, un sector que... Y el Patricia Bullrich todavía estaba ahí. El peronismo revolucionario. Bueno, y después lo viví también como una adolescencia tardía, que me tocó porque yo me la pasé militando muchos años de mi juventud, y bueno, quizás sentí un quiebre que muchos de nosotros sentimos en ese momento, pero bueno, ya eso se recuperó. Creo que Néstor Kirchner vino a recuperar mucho de esa instancia y de la participación política y de lo que fue mi generación, que no es estrictamente la generación de los 60, sino que es una generación casi que entra a los 70 muy chicos. Nos vimos muy reivindicados también, ¿no?, por esa reaparición. ¿Cómo explica desde una posición peronista el menemismo que vino a cambiar todo el libreto histórico del peronismo y sin embargo no hubo fracturas salvo el grupo de los 8 y un... No, yo lo que creo es que todo el proceso de fin de los 80, en general, no solo en el peronismo, yo me identifico con el peronismo revolucionario en esa etapa, sino en toda la izquierda, generó un quiebre muy grande. No explico solamente el fenómeno del peronismo. Peronismo, podemos decir de izquierda, no sé, a muchos compañeros no les gusta hablar de un peronismo de izquierda, pero indudablemente, por ejemplo, nosotros entramos en un debate sobre el tema de lo que se llamaba la autocrítica y reconciliación, que tenía que ver, que fue lo que de alguna manera fundamentó, y por supuesto que después he sido muy autocrítico al respecto, sustentó los indultos en una primera etapa. Un discurso político nos permitía entender que el problema de lo que había sido la persecución que el alfonsinismo había hecho sobre tanto la cúpula militar como sobre la cúpula solo montonera, pero no solo montonera, porque también había otros actores ahí, eran un proceso de continuidad de esa teoría de los dos demonios, que nos llevó a plantear las cosas desde un ángulo equivocado. Yo hoy lo digo, entonces nos llevó a entender que la reconciliación podía ser posible en un momento dado. Bueno, inmediatamente creo que todo eso también, ese nuevo andamiaje ideológico que de alguna manera habíamos comprado para intentar entender una época complicada, se nos cayó a pedazos también. Yo hoy soy muy crítico, incluso de las posiciones que he tenido también, ¿no?, en este punto. ¿Cómo hizo Menem? Bueno, Menem hizo a caballo de lo que fue Fukuyama, la caída del muro de Berlín y muchas ideas que en ese momento no encontraba sustento, encontró mucha facilidad. Permeó muy rápidamente esa idea de que el Estado no servía para nada, de que el Estado era lo que llevaba, que los mayores costos que los trabajadores tenían era por culpa de un Estado ineficiente. Mauricio Macri justamente fue menemista, ¿no?, en su momento, y de alguna manera esa historia la sigue llevando encima. Volviendo a la coyuntura, el ex canciller Tayana decía, bueno, lo mirábamos... Compañero mío de bloque de la legislatura. Sí, ¿no? Lo mirábamos a Macri como si fuera el niño tonto, y sin embargo se queda 2 periodos como jefe de gobierno, puede poner a 2 o 3 candidatos en el 2015, o desde el lado del Faunen puede estar Martín Lustó como el caballo ganador, y ustedes desde el kirchnerismo, ¿qué pasó? ¿Por qué no tienen fuerza? ¿Por qué el peronismo kirchnerista no cuaja en la capital? ¿Cuáles fueron los errores? Hay muchas cosas. Primero, que el kirchnerismo sí tiene fuerza en la capital porque ha aportado 500.000 votos en todas las últimas elecciones que han existido. No es mayoritario, pero tampoco es un esquema que no tenga fuerza. El kirchnerismo ha estado
entre un 23 y un 28%. Cristina ganó en la Ciudad de Buenos Aires en la elección del 2011, así que también hay que ver todo el mapa completo, porque siempre se tiende a minimizar algunas cuestiones. Daniel Filmus fue el candidato que logró pasar a segunda vuelta en 2 oportunidades, y por supuesto queda claro en esas elecciones que una mayoría de esta ciudad no logró o no pudo ser integrada políticamente en el proceso nacional, pese a que la verdad que la ciudad, si alguien fue beneficiario del proceso de crecimiento económico y de un montón de situaciones, han sido muchos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, eso no se ha expresado después en una capacidad de incorporarlos también al aspecto más ideológico, al aspecto del voto. Sin embargo, insisto, un tercio o un poco menos que un tercio ha acompañado. La otra cuestión es que nosotros hemos cometido grandes errores también, hay que decirlo, errores que yo creo que se han tendido a mejorar, a lo mejor tardíamente, a lo mejor no, eso ya lo veremos con el tiempo. Por ejemplo, victimizarlo mucho a Macri. Nosotros fuimos muy victimizadores de Macri. La idea de sacar la policía de los subterráneos de un día para otro no es una idea que al votante común y al hombre común entienda que es parte de un debate ideológico complejo, entiende que está siendo abandonado, por dar un ejemplo de muchos que podría dar, y que yo creo que eso ayudó. Eso no nos hubiera, hacer lo contrario, no nos hubiera hecho ganar la Ciudad de Buenos Aires, pero al menos hubiera permitido o impedido la consolidación de Macri como una figura perseguida o atacada por algo que no lo ha sido. Otro dato más que yo quiero plantear es, el voto del macrismo originario es un voto ideológico, un voto centralista, un voto anti-gobierno nacional en muchos aspectos, pero con el tiempo Macri le ha ido sumando un componente de obra pública que nosotros también nos opusimos con mucha fruición y que no supimos interpretar o al menos dar un debate sin entrar en algo que el ciudadano común, no quiero tampoco hacer un reduccionismo con el ciudadano común, pero que en general, como el Metrobús, por ejemplo. O reivindican las plazas, exacto, entonces, o algún legislador colega suyo decía, bueno, cuando salió las bicisendas yo me tiré en contra, decía, y sin embargo funcionaron con los más y con los menos, ¿no? Vuelvo a decir, no hubiéramos ganado las elecciones haciendo lo contrario, pero está claro que quizás hubiéramos minimizado esa capacidad de Macri de vulcanizarse, para decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a entrar en el mundo Twitter, Acá, fíjate lo que dice Sebastián Fernández Rinconet. Si la Argentina crece, no tiene ningún mérito, porque creció la región. Si la Argentina no crece como la región, es por culpa del gobierno. ¿Qué dice la Inca? Guapea Bobby Flores, estuvo en el programa de Jorge Lanata y dijo, no temblaría si le tengo que volar el cerebro a uno. Un muchacho que el único rifle que conoce es el rifle Varela de TN. Es muy interesante la autocrítica que efectúa Fuchs. De alguna forma, ustedes hicieron con relación al macrismo una oposición como el antikirchnerismo hace con relación al gobierno nacional. No tanto porque, a ver, yo creo que nosotros nos enamoramos a veces de algunas ideas y pretendimos creer que todo el mundo compartía inmediatamente estas ideas, que muchas veces estaban expresadas en un nivel de consigna sobre el rol inclusivo y un montón de políticas que todo el mundo sabe que el gobierno nacional ha defendido, y que incluso quiero decir que en el 2009 habían permeado también en muchos sectores medios esas políticas del gobierno nacional, porque yo creo que algunas cuestiones de reivindicación democrática, como el matrimonio igualitario, como temas que los derechos de la juventud, el voto de la juventud, y que ahí justo nosotros decidimos que en vez de potenciar el voto favorable a ese tipo de iniciativas, lo poníamos en un punto de antagonismo. Insisto lo que decía antes, que además golpeaba sobre el ciudadano común que usaba eso como herramienta, ¿no? Porque fue la misma etapa en que el macrismo comenzó a generar mecanismos de obra pública, mecanismos mucho más visibles, y no el voto ideológico que significó en una primera etapa. Porque en última instancia, por ejemplo, el Metrobús de la Juan B. Justo, que privilegia en principio el transporte público sobre el privado. Bueno, ese es uno de los datos que nosotros no supimos valorar. Claro, desde el tren nosotros ponderamos, siendo muy críticos de la gestión macrista, algunas de las cosas que nos parecían interesantes que hacía Macri. Una era el Metrobús de la Juan B. Justo, sí. Otra finalmente tuvimos una cuestión de expectativas y vimos que anduvo adecuadamente el Metrobús en la 9 de julio, y el tema de las bicisendas, que yo no sé si están bien diseñadas o no, pero que la idea es interesante, es interesante. Eso quizás más complejo, ¿no? Claro, hay mucha crítica. Igualmente también, digamos, las ciudades modernas, cuando
hay determinada cantidad de población, más que un colectivo que va por un carril, lo que requiere, y esto es a mediano y largo plazo, obviamente, y requiere inversión, son subtes, ¿no? Pero Fuchs, lo llevo a otro terreno, y también la competencia con Macri. ¿Usted lo banca a Sergio Berni, el secretario de Seguridad? No, yo creo que es un debate falso. Yo creo que Bernie ha hecho alguna sobreactuación que lo ha puesto en un lugar que yo no comparto desde el punto de vista de la posición, pero me parece que desde que Bernie está, tampoco la Policía Federal, ni la Gendarmería, ni ninguno de esos ha sido estado en el centro de los mecanismos represivos, tal como se lo quiere presentar. A ver, el desalojo de Lugano el otro día fue a una orden de la Cámara Federal que durante 6 meses estuvo planteando que la Gendarmería tenía que hacer el perímetro y la Policía Metropolitana el desalojo. Y finalmente, cuando la jueza decidió, eso fue lo que se hizo. El desalojo, mal hecho del otro día, lo hizo la Policía Metropolitana. El perímetro es una orden que da una Cámara, no es Berni. Es decir, el problema de Sergio Berni es que él personaliza, y eso también tenía un sentido, porque en algún momento, cuando los ataques mediáticos van barriendo como ametralladora, alguien tenía que en el gobierno nacional hacerse cargo del concepto de la seguridad. Porque si no, es toda la presidenta, parece que no hay funcionarios, porque a veces hay muchos funcionarios que no cumplen su función también, y en este gobierno y en cualquier gobierno. Es casi desconocida la ministra Cecilia Rodríguez. Bueno, Cecilia Rodríguez es a quien yo conozco mucho porque ella trabajó y tuvo su origen en Cascos Blancos y ha sido parte del trabajo humanitario internacional de la Argentina. Es parte del equipo de Sergio y han interactuado juntos todo este tiempo. Estuvieron juntos en la gestión del desarrollo social. Pero no quiero evadir la respuesta sobre qué opino de Sergio o Berni o de lo que ha hecho. Me parece, yo no estoy de acuerdo en la deportación de absolutamente nadie, tengo una posición clara al respecto, pero me parece que hay una combinación de la sobreactuación hace que se ponga en sus palabras como si fueran acciones. Y sus palabras no han sido acciones. Quiero decir que esa idea no ha generado una acción represiva por parte del Estado, que hasta ahora las fuerzas de seguridad vienen cumpliendo el papel que les otorga la Constitución, y que hay un problema con el discurso en el que yo no comparto, que puede generar un corrimiento, pero no es lo que está pasando. Usted le mandó un mensaje de solidaridad, entre otros, al legislador Pablo Ferreira, sí, por claro, los balazos que recibió. Él nos contaba, y su análisis en el tren, que bueno, la Gendarmería, que depende del gobierno nacional, en este contexto que estamos hablando, miró momentos donde distintos sectores del establishment nacional y distintas empresas periodísticas le auguran el peor final al gobierno de Cristina Fernández, nuestro invitado, Gabriel Fuchs, ex titular de Cascos Blancos, actual legislador porteño, vicepresidente del bloque kirchnerista acá en la ciudad de Buenos Aires. Incluso nos dice, bueno, que hay que poner un pie en el freno, esperar lo que va a pasar dentro de unos meses, cuando salgan algunos pingos a la cancha del lado del Frente para la Victoria a competir fuerte. También en su momento dijo que los mejores compañeros serán aquellos que sepan convocar un 10% más en disputa con el centro izquierda, que nos permita construir la mayoría en la primera vuelta. Así que usted está mirando a sectores de centro izquierda para esa primera vuelta y mayorías. Sí, creo que hay un sector que está en una línea fronteriza entre nosotros, que a veces nos quieren y a veces no nos quieren, y que nos quieren según muchas cosas, y también tiene que ver con nosotros cómo formulamos la convocatoria, el debate y el diálogo con ellos. Me parece que en algún punto hemos perdido un debate, el crecimiento de UNEN tiene que ver con esa cuestión. Yo también creo, y eso lo aplico a la Ciudad de Buenos Aires, no tanto a la Nación, porque acá hay elecciones también, se viene un proceso electoral que va a ser muy complejo, que habrá que ver si es pegado o no, porque el macrismo todavía no define cómo va a ser la ley electoral, y es posible que tengamos que votar elecciones, primera vuelta, segunda vuelta, y luego el mismo proceso en las nacionales, o que vaya todo junto. Creo que el proceso que se abre es distinto a lo que hemos vivido de bloques muy compactos en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que en ese sentido nosotros, los kirchneristas del Frente para la Victoria, tenemos que tener un diálogo abierto con el centro izquierda, que esperemos que su dirigencia nos lleve ficticiamente, embretando en un odio antikirchnerista o exacerbando un visceralismo antikirchnerista, a un acuerdo con el PRO, porque eso está sucediendo también. Y además, si eso sucediera, va a quedar vacante seguramente una franja muy importante que no va a querer acompañar ese acuerdo con el PRO. Entonces, a ese sector
en primera o segunda vuelta nosotros tenemos que convocarlo si queremos ganar. Y no es imposible ganar la ciudad, aunque Macri, él, está en un buen momento. También hay una lucha por la sucesión abierta, está en un buen momento que es desde el punto de vista de las encuestas, no en un buen momento desde el punto de vista del gobierno, porque... Habrá que competir con Michetti posiblemente, o con no, Larreta. Muy posiblemente Rodríguez Larreta, pero también pienso que es muy factible pensar en una coalición de segunda vuelta que derrote al macrismo, porque así como yo hablé bien de que la obra pública ha mejorado su visión, también tengo que decir que este es un gobierno que está generando condiciones para que la ciudad se hunda a muy corto plazo. Por ejemplo, contrayendo deuda, está casi entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en deuda, generando políticas el tema de la urbanización, porque lo de Lugano estamos discutiendo qué pasó en el desalojo. Lo que no estamos discutiendo es que hace 7 años que hay una ley de urbanización que no termina de desarrollarse, que es la 1770. Y que subejecuta el escaso porcentaje destinado a vivienda. Sí, que cierra las verificaciones de obra por parte de los que debían hacer las verificaciones para armar nuevos esquemas de inspectores muy similares a los esquemas que preexistían antes de Cromañón y de otras épocas que ya sabemos en qué terminan, que es un gobierno que tiene altísimas complejidades en su política social, que su política social tiende a achicarse, que en educación tiene no solo el problema de las escuelas container, sino que hay toda una crisis alrededor de la educación pública, que es necesario abrir un debate, que ellos abren ficticiamente con el tema de la evaluación educativa, que en fin, que tiene millones de situaciones que hoy estamos en condiciones de debatir, y que si bien aparentemente, y según las encuestas, Macri está bien parado, primero Macri no va a ser candidato, y en segundo lugar, veremos cómo también se desarrolla el conjunto de los acontecimientos y de las alianzas políticas. Yo no veo que el centro izquierda porteño esté tan visceralmente pensando en cómo retroceder en la Argentina para aliarse al PRO, no solo porteño, sino a nivel nacional. Pero de UNEN, ¿qué es lo que se puede desmembrar? La parte de Pino Solana, la parte de Tumini, la de Libres del Sur, sí hacen la alianza con Macri. Eso sería el sector que se desgaja. No sé, hoy escuché que Lustó dijo que no van a tener ningún tipo de alianza, espero que así sea, pero con el macrismo de la Ciudad de Buenos Aires. Fuchs, 30 segundos últimos que ya nos estamos yendo. Cuando se reitera tanto, usted algo nos dijo de catástrofe, de fin de mandato anticipado. ¿Qué le inyecta a la gente que está escuchando para que tenga esperanza en el sentido de que eso no va a pasar? Bueno, que cuando dijeron que la economía se disparaba a principios de año, el gobierno hizo el mejor acuerdo de precios posible y tuvimos un acolchonamiento que por supuesto que hay que volver a replantear, que cuando se dice que el poder político está menoscabado, Cristina ratifica su vocación de que ese poder político esté cada vez más firme, que el Estado está firme, que hay un montón de situaciones que se están resolviendo problemas de la gente en el medio de lo que parecería o dicen ellos es una parálisis, y que además la Argentina está sufriendo en este momento un embate externo que es real, que no lo inventó el gobierno, porque solo basta ver los editoriales de los grandes diarios del mundo para demostrar que eso es así, y que en ese embate nosotros tenemos que claramente unificar a la Argentina no solamente atrás del gobierno kirchnerista, sino atrás de las necesidades de la nación. Y las necesidades de la nación son preservar una economía que esté en condiciones de no ser avasallada nuevamente, que no nos lleve nuevamente al camino de una deuda, que no nos lleve nuevamente a un camino que ya se demostró como sin salida en el 2001. Gabriel Fuchs estuvo hoy en el tren, ex titular de Cascos Blancos, el legislador porteño. Gracias por subirse a nuestro programa. No, por favor.